Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Saben una cosa? Muchos seres mágicos son un fiel reflejo de su entorno. Esto es algo recurrente y lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando estos seres están tan vinculados a un elemento vegetal que no queda claro si estamos tratando con un duende o una planta viviente? Es por ello que, partiendo de esta divertida pregunta, compartiré con ustedes dos tipos de duendes de apariencia vegetal. Según recoge Lukian Siemensky, el Dobrohovsky era un ser mágico que se creía que habitaba en los bosques de Bielorrusia. Era considerado una deidad del bosque por los antiguos eslavos orientales, que no lo consideraban un espíritu maligno, sino un juez justo, que atendía a los heridos y castigaba a los deshonestos, enviándoles enfermedades graves o castigándolos con los más temibles tormentos del bosque. Su altura podía ser tan grande como la de los árboles por donde pasaba, y su apariencia era como estos, lo que hacía que los transeúntes no pudieran reconocerlo en la espesura del bosque. Si se buscaba obtener favores de curación, se debía recurrir a una ofrenda, que consistía en entregarle pan y una pizca de sal, esto envuelto en un paño de lino limpio. Quienes hacían esto, se decía, debían ir al bosque con la persona que sufría. Se enunciaban las oraciones de pedido, se dejaba a la persona con la enfermedad a solas, y según remarcaba la tradición, regresaría a su casa curado. No sin antes tenerse en cuenta que éste llegaría recién a la noche a su casa. El musgo toma sus nutrientes del aire que purifica de su CO2. No tiene savia, raíz ni semilla. Limita el ruido y regula las temperaturas. Sin embargo, y además de su encantadora apariencia, el musgo esconde otros secretos. Conocidos como la gente del musgo, son criaturas que forman parte del folclore alemán y tienen una estrecha relación con los árboles y el bosque. Se dice que hay de diversos tamaños, desde microscópicos hasta muy grandes, como indica Jacob Grimm en sus estudios sobre mitología. Además, suele ser frecuente que su aspecto sea de tonos color tierra y vestidos con musgos. Según la tradición popular, podían tomar prestados elementos de personas que vivían en aldeas alrededor del bosque, o simplemente limitarse a pedir su ayuda, pero siempre compensaban a los propietarios con generosidad, a menudo con buenos consejos o con pan. Sin embargo, de la misma forma que muchos féricos pueden ofenderse con facilidad, ya sea que se rechacen sus favores, o dándoles pan hecho a base de semillas de alcarabea, el cual detestaban. Una vieja y conocida historia popular nos cuenta cómo un hombre, en su camino a través del bosque, se encontró con una pequeña doncella del musgo. A esta se la veía muy preocupada, tratando de arreglar una carretilla rota. El hombre no tenía ninguna prisa, y además era un buen carpintero, así que se puso a trabajar y en poco tiempo la había reparado. La pequeña dama estaba encantada, y como señal de agradecimiento, le dio los trozos de madera que habían caído al suelo. Algo extrañado, y cuidando de no ofenderla, el buen hombre las guardó igualmente y siguió su camino. Tan pronto como la perdió de vista, arrojó las virutas a la hierba. A la mañana siguiente, cuando el hombre vaciaba sus bolsillos, se encontró con una de las virutas que había quedado enredada en el tejido. Y esta
al parecer y mágicamente, se había convertido en oro puro. Como podrán imaginar, el hombre volvió tras sus pasos, pero no había encontrado ya los regalos que había lanzado al suelo. Muy bien, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de la aventura del día de hoy. No olviden dejarme sus comentarios, like y suscribirse y activar la campana de notificaciones. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.